Lo enviaron con un arma y volvió con una voz que no era suya. Esta es la historia que el hielo intentó enterrar. Bienvenido al abismo de Kambarka. Mi nombre es Iván Alexandrovich Soukelov y esta será probablemente la única vez que alguien escuche lo que realmente ocurrió en Kambarka. Lo que nos pasó allá abajo no se documentó, ni se investigó, ni siquiera se negó, simplemente fue borrado. Éramos una unidad fantasma dentro del ejército ruso. Éramos 6 al partir, yo los lideraba, Teniente Iván Soukelov, 38 años, experiencia en Afganistán, Chechenia. Dragunov era nuestro operador térmico. Korsakov, el técnico de comunicaciones. Petrov, el médico de combate. Smayenov, nuestro artificiero y Vasiliev, nuestro rastreador. Todos curtidos en 1000 batallas, y todos leales. La orden nos llegó por un canal encriptado de máxima seguridad. La llamada no incluía muchas palabras, solo un código, SIME 13, protocolo alfa, recuperación y contención, coordenadas adjuntas, nivel de amenaza desconocido. Las coordenadas nos llevaban a los Urales, más allá de cualquier asentamiento civil, cerca del viejo complejo químico de Kambarka. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Supuestamente había sido desmantelado después de la caída de la Unión Soviética. El frío era brutal incluso para nosotros. Los informes meteorológicos de la zona habían sido inhóspitos. Lo que en nuestro lenguaje quería decir que nadie iba a acercarse por accidente. Nos movilizamos en helicóptero desde una base oculta en la región de Perm. El vuelo fue silencioso, como siempre, cada uno de nosotros repasando mentalmente el protocolo alfa. 0 contacto civil, recuperación de activos prioritarios. Contención inmediata de sujetos biológicos o anómalos. Fuego autorizado si se compromete la integridad del equipo, no había margen para improvisaciones. Recuerdo cuando vimos los árboles por primera vez desde el aire, eran altos, rígidos, como lanzas clavadas en el hielo. Había algo más, algo que no cuadraba. Una escarcha negra cubría las ramas más cercanas al suelo. Una especie de moho congelado se extendía por kilómetros. El operador lo notó primero, dijo: no hay pájaros. Entonces lo sentimos todos, un silencio sobrecogedor. Recuerdo el aire helado golpeándome en la cara al descender del helicóptero, como si el mismísimo invierno nos hubiera estado esperando con los brazos abiertos. El motor del helicóptero rugía antes de que el piloto nos dejara con la promesa de volver en 24 horas. El lugar tenía ese tipo de presencia que se cuela en los huesos y les dice a los vivos que no se acerquen. El bosque de Kambarka no aparecía en los mapas modernos, pero eso no nos sorprendía. Lo que sí nos inquietó fue la geometría del terreno, porque al avanzar en formación nos dimos cuenta de que los árboles crecían formando patrones que no tenían sentido, hileras perfectas de troncos con ángulos idénticos entre sí, círculos parciales dibujados con ramas caídas y raíces expuestas como si la naturaleza hubiese sido reprogramada por algo que imitaba su lógica. Cada paso que dábamos crujía más de lo normal, como si el hielo nos advirtiera con cada sonido que estábamos pisando sobre algo vivo, algo que escuchaba y recordaba. A medida que nos adentrábamos en el sector marcado por el satélite, la tecnología comenzó a fallar. Primero fueron los GPS, que mostraban coordenadas imposibles, como si estuviéramos flotando en medio del océano. Luego las radios comenzaron a emitir un zumbido constante, como el silbido de una cinta antigua corriendo al revés, y cuando Korsakov intentó ajustar la frecuencia para conectarnos con la base de respaldo, lo único que consiguió fue una breve transmisión en ruso antiguo que se repitió durante 7 segundos antes de disolverse en estática. Dragunov y Vasiliev se miraron sin decir nada, sabían lo que significaba. No estábamos solos, ni desconectados, estábamos siendo observados desde el momento en que el helicóptero se elevó. El ambiente en la unidad cambió sin que nadie dijera una palabra, las respiraciones se hicieron más medidas, el lenguaje corporal cambió, las armas las llevábamos con firmeza, activamos los visores térmicos para tener un mapa de calor, pero el bosque nos devolvía una imagen homogénea y absurda, como si todo estuviera exactamente a la misma temperatura, algo imposible en un entorno natural. Y eso solo significaba una cosa: alguien, o algo, estaba manipulando la temperatura ambiente a su antojo. Una presencia capaz de camuflarse no solo en lo visual, sino en lo térmico, y eso ya nos colocaba en desventaja.
Al llegar a las coordenadas, encontramos el búnker semienterrado como un ataúd olvidado por el tiempo. La estructura estaba cubierta de hielo antiguo, con manchas negras que se filtraban desde el hormigón como si el interior del búnker hubiese exudado. La puerta principal, de acero reforzado, había sido forzada desde dentro, lo que contradecía el informe que aseguraba que el sistema criogénico aún estaba activo, y sin embargo allí estaba, abierta como una herida en la tierra, goteando escarcha. En los bordes, como si lo que alguna vez estuvo contenido en su interior hubiese esperado el momento exacto para salir. El médico fue el primero en acercarse, con el fusil preparado y los ojos fijos en el umbral. Yo ordené una entrada táctica en formación de abanico, cada uno cubrió un ángulo distinto, y el interior nos recibió con una ráfaga de aire viciado, mezclado con una sustancia metálica que nos quemó los pulmones a pesar de las máscaras de filtrado. El primer pasillo descendía ligeramente hacia las entrañas de la instalación, iluminado apenas por luces de emergencia, y las paredes estaban cubiertas de escarcha y óxido, aunque también algo más, marcas talladas, garabatos hechos con uñas o instrumentos básicos, dibujos sin sentido aparente que se repetían en los muros como una advertencia. A unos metros dentro, hallamos la primera señal de ocupación reciente, un generador portátil encendido, aún con combustible, conectado a un nodo eléctrico auxiliar que mantenía viva la sección sur del búnker, lo que significaba que alguien había estado allí recientemente, o aún estaba, pero no encontramos nada, ni señales de combate, ni siquiera de huida, todo estaba estático, como si el tiempo mismo se hubiese congelado junto con las cosas, como si los acontecimientos hubieran ocurrido y luego se hubieran replegado. Encontramos la primera puerta de seguridad completamente destrozada, no por herramientas humanas, sino por pura fuerza bruta. El marco estaba doblado hacia afuera, como una lata forzada desde dentro por algo que no solo quería escapar, sino que lo hizo sabiendo exactamente por dónde debía hacerlo. Más allá de esa puerta comenzaba el verdadero núcleo de la instalación, y aunque nuestras órdenes eran claras: entrar, recuperar datos, contener, en ese instante todos entendimos que la fase de contención ya había fracasado mucho antes de nuestra llegada. A lo que nos enfrentábamos ya no era un sujeto encerrado, era una criatura inteligente que no solo había escapado, sino que había dejado un mensaje con cada puerta rota. El técnico intentó levantar el mapa de la red interna usando una terminal semi-operativa que encontró al fondo de una sala de comunicaciones, pero al encenderla las pantallas mostraron líneas de código distorsionado, interrumpido por flashes de imágenes fijas, rostros humanos congelados en expresiones de pánico, segundos antes de fallecer o de transformarse en algo más. En la siguiente sección encontramos una sala de observación biológica, con ventanales blindados desde los que se podía observar el laboratorio inferior, o lo que quedaba de él, una sala enorme cubierta por placas de hielo agrietado donde había restos de instrumentos médicos dispersos como si un tornado los hubiera levantado y arrojado en todas direcciones, camillas volcadas, gabinetes destrozados, tubos con líquidos que aún burbujeaban dentro de cilindros sellados, pero lo peor era el centro de la sala, donde una estructura de vidrio reforzado con soportes de contención criogénicos aparecía completamente destruida, como si hubiera estallado desde dentro sin dejar rastro del contenido, y sin embargo en las paredes del cubo podían leerse palabras escritas con algo que no era pintura, palabras en ruso mezcladas con letras deformes, un mensaje que parecía grabado con desesperación: despierta y camina. Petrov se acercó a uno de los cadáveres del laboratorio, una figura encogida bajo una mesa metálica, cubierta con una sábana térmica suelta, y al descubrirlo vimos que no era un cadáver completo, sino la mitad, como si alguien lo hubiera dividido verticalmente con una precisión quirúrgica imposible, sin marcas de sierra ni de corte, solo carne separada como si hubiera decidido dejar de estar junta. Los órganos aún estaban allí, pero mal posicionados, como si hubieran tratado de reorganizarse por sí solos y hubieran fallado, y el rostro tenía los ojos abiertos, y los labios cosidos con grapas metálicas que parecían formar símbolos en su unión, un lenguaje imposible de leer, pero que provocaba náuseas con solo verlo. Dragunov apuntó hacia uno de los conductos de ventilación justo cuando algo se deslizaba en la oscuridad, una sombra fugaz, larga y segmentada, imposible de identificar, pero claramente consciente de nuestra presencia. No sabíamos si era la criatura o parte de ella. Lo único claro era que se estaba moviendo, observándonos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Entonces Vasiliev, que había permanecido en silencio casi toda la operación,
se volvió hacia mí y dijo algo que me dejó mal cuerpo: la cosa no escapa, Iván, se mueve, pero no huye, marca su territorio. Nos adentramos en los niveles inferiores del búnker siguiendo los planos físicos que Korsakov logró restaurar desde una terminal secundaria, pero el papel estaba incompleto. Las líneas estaban a medio trazar, como si los arquitectos hubieran perdido la noción del espacio en algún punto del diseño, o como si el búnker se hubiese expandido por sí solo. Al bajar la siguiente escalinata nos encontramos con una atmósfera diferente. El aire era más denso, más húmedo, se pegaba a la piel como si estuviera lleno de algo más que oxígeno, algo invisible, biológico, que se adhería al cuerpo al inhalarlo. El pasillo en el que entramos estaba cubierto de un musgo extraño, una especie de moho gris verdoso que parecía latir cada ciertos segundos, no como una reacción térmica, sino como si tuviera pulso, y al tocarlo con la punta de su cuchillo de combate, el operador dijo que la hoja había perdido temperatura, como si el material absorbiera calor. Fue entonces cuando encontramos la sala de archivos genéticos, una bóveda sellada por un mecanismo de seguridad anticuado pero funcional, protegida por una contraseña de 4 dígitos que Dragunov logró descifrar gracias a una vieja tarjeta de identificación incrustada en una rejilla oxidada. El nombre impreso era el de un tal Dr. Yegor Nevitsky, uno de los biólogos que dirigió el proyecto SIME-13 según los informes que habíamos leído antes de la misión. Al abrir la bóveda, la temperatura descendió súbitamente. Dentro había cientos de frascos criogénicos rotos, bandejas de muestras biológicas destruidas, archivos mojados por condensación, y una pared entera cubierta por una pizarra de vidrio repleta de ecuaciones, mapas genéticos, dibujos esquemáticos de tejidos y órganos que no correspondían a ninguna criatura terrestre conocida, pero lo que más nos impactó fueron los restos de lo que parecía un experimento interrumpido, una cámara de regeneración parcialmente fundida, con una masa orgánica adherida. Al fondo, aún palpitando y respirando, Korsakov conectó su equipo al sistema central de almacenamiento de datos y logró recuperar fragmentos de vídeo, grabaciones de los científicos del proyecto en diferentes fases. La primera mostraba entusiasmo, hombres y mujeres en batas blancas describiendo el ADN recuperado de un meteorito hallada en una zona de impacto en el Ártico, un material genético que no se parecía a nada registrado, compuesto por nucleótidos en patrones que desafiaban la lógica del RN y el ADN convencionales. Luego vinieron las imágenes de prueba, ratones regenerando órganos completos en segundos, peces capaces de duplicarse ante una amenaza, y después humanos. El vídeo siguiente no tenía audio, solo imagen, mostraba a un sujeto masculino en una cápsula de contención, con electrodos conectados al cráneo y cables insertados directamente en la espina dorsal. Al principio parecía dormido, pero al pasar los segundos comenzó a agitarse, a temblar, a convulsionar, y entonces la piel comenzó a deslizarse sobre sí misma, como si algo debajo quisiera salir. Los ojos se tornaron negros y luego blancos, la boca se desfiguró en una mueca de pánico y éxtasis, y finalmente, el cuerpo se deshizo en una masa líquida que comenzó a moverse por sí sola dentro de la cápsula. Petrov se apartó de la pantalla con el rostro desencajado y dijo que eso no era evolución, que era una mutación dirigida, una forma de vida que no solo cambiaba para adaptarse, sino que alteraba su entorno para sobrevivir a cualquier precio, y que, si esa criatura había escapado de su cápsula y se había propagado por el búnker, entonces a lo que nos enfrentábamos no era un enemigo, sino un ecosistema nuevo, uno diseñado para conquistar desde dentro, silencioso, paciente, perfecto. Vasiliev encontró un diario de campo de uno de los científicos, lleno de anotaciones escritas a mano con letra temblorosa. Hablaba de sueños compartidos entre los miembros del equipo, de voces que no venían del interior de la instalación, sino de fuera, del cielo, del hielo, voces que susurraban ideas, fórmulas, soluciones imposibles, como si el material genético no fuera solo biológico sino también consciente, y al final de las notas había una frase escrita en rojo: no es huésped, es vector. Y en ese momento, en el fondo del pasillo, escuchamos el primer sonido claro desde que entramos al búnker. No fue un grito, fue una risa lenta, arrastrada, imposible, que se repetía en eco, desde las paredes, desde las rejillas, desde dentro de nuestras cabezas. Las luces comenzaron a parpadear una a una, la luz blanca se volvía roja por momentos y luego desaparecía por completo, quedando solo las linternas acopladas a nuestras armas como únicos puntos de referencia en aquella oscuridad absoluta. El zumbido en los oídos aumentó de forma constante como una presión barométrica inversa,
y de pronto cada uno de nosotros comenzó a sudar. A pesar del frío que habíamos sentido desde que llegamos, el aire ya no estaba helado, ahora olía a óxido caliente y carne húmeda, como si algo por debajo de nuestros pies hubiese encendido un horno que empezaba a irradiar calor desde los conductos. El operador consultó su escáner térmico y su expresión cambió de inmediato, y nos dijo con voz apagada que el búnker estaba subiendo de temperatura de manera artificial, no por un fallo en el sistema, sino por algo que se desplazaba a través de las conducciones de aire, algo que no tenía forma definida pero que emitía pulsos térmicos como si estuviera rastreándonos, envolviéndonos, calculando. Dijo que podía ver varios focos de calor moviéndose lentamente por el techo, como serpientes. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Deslizándose a través del metal y que al menos uno de ellos estaba justo encima de nosotros. Nos movimos a una sala más amplia para posicionarnos y tomar control del mapa táctico, pero en cuanto entramos y cerramos la puerta, escuchamos el primer impacto directo contra el acero. Fue una vibración precisa, rítmica, como una especie de código, una secuencia de toques. Era como si la cosa del otro lado supiera cómo emitir presión en los puntos exactos de resonancia para estudiar nuestras reacciones. Desde la rejilla del conducto de ventilación que había en el techo, se proyectó una sustancia espesa, negra, brillante como alquitrán pero con una textura más espesa, casi viva. Cayó en el suelo formando un charco que comenzó a deslizarse hacia nosotros por sí solo, y fue Rastreador quien reaccionó primero, disparando una ráfaga corta con su rifle directamente al centro de la masa, que estalló en todas direcciones con un chillido agudo que se coló en los huesos. Las gotas negras que se esparcieron por la sala comenzaron a evaporarse lentamente y ahí comprendimos que el calor no era una reacción defensiva, era parte del proceso de reproducción o expansión, como si la criatura necesitara un ambiente cálido para mutar, para liberar sus partes o fragmentos o larvas o lo que fuera que acabábamos de ver. Decidimos no quedarnos allí más tiempo, abrimos la puerta de emergencia lateral y comenzamos a movernos en formación hacia el siguiente sector, pero el pasillo ya no era el mismo, las paredes se habían vuelto más oscuras, cubiertas de esa sustancia que ahora crecía como raíces quemadas por dentro del hormigón, y las luces de emergencia parpadeaban, como si siguieran el ritmo de un corazón artificial. Mientras avanzábamos, el suelo tembló un momento, apenas perceptible, pero suficiente para que el operador mirara de nuevo su escáner y dijera que lo que fuera que estaba moviéndose por el sistema de ventilación ahora se estaba desplazando hacia el nivel inferior, como si hubiera sentido nuestra presencia y estuviera descendiendo con nosotros. No sabíamos si era una coincidencia. Fue en ese momento que escuchamos el grito, uno solo, seco, corto, humano. El médico se detuvo en seco, apuntó hacia el fondo del pasillo y dijo que había visto una silueta moverse en la intersección de los túneles, alguien caminando lentamente, con un movimiento errático, como si tuviera los huesos mal colocados. Al doblar la esquina para verificar, encontramos una escena imposible, algo que la lógica militar no podía procesar. Allí, en medio del pasillo, estaba Petrou, otro igual a él. Vestido igual, con el mismo equipo, misma insignia, mismo rostro. El verdadero, el que estaba con nosotros, alzó el arma sin pensarlo y apuntó, preguntándole al otro qué demonios era eso, y el doble simplemente lo miró, ladeando la cabeza de una forma antinatural, con una sonrisa, y entonces comenzó a deshacerse, no como un cadáver en putrefacción, sino como una piel que cae por capas, dejando ver debajo una estructura muscular distorsionada, una maraña de nervios falsos y cartílagos que se replegaban en sí mismos mientras la cosa se agachaba y se impulsaba hacia nosotros en un movimiento rápido, casi invisible. Abrieron fuego, yo vacié medio cargador en la criatura mientras retrocedíamos, cubriéndonos los unos a los otros en una retirada táctica por el corredor secundario, y los gritos de la cosa al recibir los impactos no eran gritos reales, sino imitaciones, simulacros de voces humanas mal copiadas, convirtiendo cada sonido en un eco abominable. La criatura cayó finalmente, deshaciéndose en una masa gelatinosa que chisporroteaba sobre el suelo caliente, pero su forma residual seguía temblando, como si se resistiera a fallecer. Después del enfrentamiento con la réplica del médico, la tensión entre nosotros dejó de ser algo contenido, ahora era una batalla dentro de nuestras cabezas, como si la criatura no necesitara atacarnos físicamente para debilitarnos, solo bastaba con sembrar una imagen, un rostro, una voz en el momento adecuado y dejarnos hacer el resto, porque nadie podía fiarse de lo que veía y eso, en combate cerrado, es el inicio del fin.
El sistema de luces volvió a fallar, parpadeando una sola vez, solo una, y cuando regresaron, Vasiliev ya no estaba. No habíamos escuchado pasos ni gritos, solo el sonido del metal raspado de una compuerta abriéndose muy lentamente y el eco de algo húmedo arrastrándose por el piso. Dejamos el equipo no esencial y salimos tras él con los rifles en alto. No tardamos en encontrarlo. El rastreador estaba de rodillas frente a una camilla oxidada, con los brazos colgando a los costados y la cabeza. La de Ada. Le llamé varias veces, sin acercarme mucho, sabiendo que cualquier estímulo podía desencadenar una reacción violenta. Finalmente giró el rostro hacia nosotros y lo que vimos nos dejó sin aliento, porque sus ojos no reflejaban nada, eran opacos, grises, como si la pupila se hubiera cristalizado, como si ya no fuera capaz de ver, y sin embargo su voz era perfectamente clara cuando dijo que su hija le estaba hablando desde la pared, que podía verla, que estaba esperándolo con una sonrisa. El médico intentó acercarse pero él sacó el cuchillo de su bota y lo sostuvo con firmeza, y fue entonces cuando vimos que la pared vibraba, algo se movía por debajo de la superficie, como una sombra atrapada en una lámina translúcida, una figura pequeña, con la forma vaga de una pequeña, con cabellos que flotaban como si estuviera sumergida en agua, con una sonrisa dibujada en una cara que no tenía ojos ni nariz ni boca, solo un contorno constante que se pegaba al acero como una membrana, y aunque no emitía sonido, el eco de su presencia se sentía dentro del cráneo, como un canto bajo, hipnótico, repetitivo, imposible de ignorar. El técnico le dio una descarga eléctrica con el taser táctico que llevábamos para contención, y su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo, liberándolo del trance, pero el impacto dejó una marca en el suelo, una quemadura que no era del taser, sino del contacto de su piel con el piso, como si algo se hubiera fundido momentáneamente con él, dejando una marca circular, perfecta. Decidimos movernos de inmediato a una zona segura, o menos expuesta, pero los planos ya no coincidían con lo que veíamos. Pasillos que antes estaban sellados ahora estaban abiertos, y puertas que habíamos cruzado minutos antes estaban cerradas con códigos que nadie conocía, como si la criatura no solo alterara nuestra mente, sino también el entorno a su antojo. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Nos replegamos hacia un corredor secundario que, según los planos recuperados, debía llevar a una zona sellada de almacenamiento biológico que había sido abandonada en los años 80. Lo hicimos no solo buscando refugio sino también una manera de encontrar la fuente, el origen, algún centro de control que nos permitiera cortar la energía o forzar el protocolo de autodestrucción del complejo, pero al llegar descubrimos que la puerta principal, una compuerta de acero con triple cierre magnético, estaba abierta de par en par como si alguien hubiera entrado recientemente o peor, como si algo hubiera salido. Avanzamos con precaución, barrido táctico, silencio absoluto, luz mínima, pero desde el primer paso sentimos que algo estaba mal. El suelo era diferente, más blando, más elástico, como si estuviéramos caminando sobre carne, y las paredes ya no eran metálicas, ahora estaban cubiertas por una membrana translúcida, como una capa orgánica que palpitaba lentamente al contacto con nuestras botas. Cada paso emitía un sonido húmedo, pegajoso, y el aire tenía un sabor amargo, metálico. A medida que avanzábamos por el corredor, los nombres en las placas de las puertas comenzaban a cambiar. Al principio eran códigos estándar de laboratorio, designaciones alfanuméricas de muestras y cámaras, pero después aparecieron nombres personales, apellidos rusos comunes, seguidos de números y fechas, como si las habitaciones no hubieran contenido materiales sino personas, sujetos de prueba, científicos, o tal vez incluso soldados enviados antes que nosotros. Y cuando abrimos una de las puertas al azar, solo para verificar, descubrimos que no estaban vacías. Dentro había restos humanos integrados en la pared, fusionados, como si la estructura orgánica del búnker los hubiera absorbido a nivel celular y ahora formaran parte de la arquitectura. Sus rostros seguían ahí, con los ojos abiertos, sin parpadear, con expresiones congeladas entre la agonía y la calma, como si hubieran aceptado su destino justo en el momento final. El médico comenzó a hiperventilar y el técnico perdió el control por un momento. Comenzó a reír, una risa forzada, hueca, la clase de risa que se escapa cuando el cerebro ya no puede procesar lo que está viendo. Lo sujeté por los hombros y le grité que se calmara, que aún podíamos salir si lográbamos llegar al núcleo de comando y activar la contención, y fue entonces cuando Dragunov, que había seguido escaneando los conductos y niveles inferiores, nos mostró algo que cambió completamente la dirección de la operación.
una señal térmica inmensa se estaba formando justo en el centro de la instalación, una firma de calor que se expandía como una flor inversa, con múltiples extremos extendiéndose por los túneles, y esa anomalía estaba ubicada exactamente donde, según los registros, se encontraba la cámara. 0. El origen de la investigación, la primera celda de contención del sujeto primario de SIME 13. Decidimos dirigirnos allí, pero para llegar teníamos que cruzar por el sector E17, una zona marcada en rojo en todos los mapas con una única anotación en mayúsculas, no abrir, pero lo hicimos, porque no había otra opción. Esa compuerta era distinta a todas las demás, más antigua, más pesada, con símbolos grabados a mano, no técnicos sino rituales, marcas hechas por alguien desesperado, como si hubieran intentado sellarla con superstición cuando la ciencia ya no fue suficiente. Descendimos por la espiral, cada peldaño era una vértebra de metal viejo recubierto de una sustancia que no era del todo sólida pero que tampoco se despegaba con facilidad, una mezcla de resina y carne, un residuo viscoso que parecía latir al contacto con nuestras botas, las paredes dejaban escapar sonidos que no se propagaban por el aire sino por los huesos, una vibración profunda e inhumana. Cuando llegamos al fondo de la espiral, lo hicimos envueltos por una oscuridad que no cedía a la luz de nuestras linternas. Fue el operador quien lo vio primero, o creyó verlo, porque al girar la cabeza de forma brusca apuntó su rifle hacia un recoveco lateral de la estructura y gritó que algo se había movido, algo largo y negro, que no tocaba el suelo, pero cuando dirigimos nuestras linternas hacia esa dirección no había nada, solo una pared cubierta de tubos orgánicos que subían y bajaban. Como venas, palpando el entorno como antenas ciegas, y justo cuando intentamos avanzar, escuchamos un zumbido orgánico, como una vibración emitida por un aparato respiratorio alienígena. Disparamos por instinto cuando las sombras se movieron, una figura salió desde lo alto, deslizándose desde el techo, con una velocidad que no parecía lógica para algo de ese tamaño, era una amalgama de partes humanas y animales, sin forma definida, como si aún no hubiese decidido qué forma adoptar, pero ya suficientemente sólida para tener garras, extremidades y una cabeza alargada que parecía flotar sobre un cuello imposible. Sus ojos no existían pero sentíamos que nos veía igual, porque se movía directamente hacia los puntos débiles de la formación, atacando como un depredador que había ensayado nuestra reacción cientos de veces antes de mostrarse. El fuego cruzado estalló dentro del espacio cerrado, las balas perforaban carne que se replegaba sobre sí misma para regenerarse, gritos mezclados con el chillido de la criatura, que se alimentaba del conflicto, que crecía con cada impacto, que mutaba con cada descarga. Petrov recibió un golpe directo en el hombro y cayó hacia atrás, pero fue Korsakov quien se acercó con el cuchillo de combate y logró insertarla en una cavidad expuesta de la criatura, una especie de núcleo semitransparente que pulsaba con luz verdosa, y que reaccionó con un estallido de sonido tan brutal que nos hizo supurar por los oídos. La criatura retrocedió entre espasmos, su cuerpo cayó como un trapo, retorciéndose entre convulsiones, mientras nosotros intentábamos reagruparnos y atender al médico que ya estaba perdiendo mucho líquido rojo. Entonces el suelo comenzó a temblar, no como un temblor natural, sino como una represalia, como si lo que habíamos hecho no hubiera sido una victoria sino una provocación, y desde las paredes comenzaron a brotar hilos negros, delgados, casi invisibles, pero que se movían como extremidades buscando contacto, pequeños tentáculos que exploraban con movimientos rápidos y erráticos, rozándonos con una frialdad que no quemaba pero que dejaba una sensación punzante en la piel. Nos retiramos con fuego cubriendo cada ángulo, usando granadas de fragmentación para abrir un camino hacia una zona superior que Dragunov localizó como una salida secundaria hacia los túneles de mantenimiento, pero mientras ascendíamos por una escalera metálica, escuchamos pasos detrás, no los de la criatura sino los nuestros, repetidos, duplicados, pasos exactamente igual a los nuestros, con el mismo ritmo. El técnico lanzó una bengala por el hueco de la escalera y salimos finalmente de la fosa y bloqueamos el acceso con cargas. El estallido sacudió los túneles cercanos y nos devolvió por un momento la sensación de control. Tras cerrar el acceso a la fosa y establecer un perímetro en los túneles de mantenimiento, todos intentamos recuperar un mínimo de control sobre nosotros mismos pero fue inútil. El entorno seguía latiendo, vivo, expectante, como si la criatura respirara a través del búnker y lo usara como cuerpo. No podíamos dormir, ni siquiera cerrar los ojos, porque cada vez que lo hacíamos veíamos cosas que no sabíamos si eran sueños, recuerdos o implantes mentales. Todos comenzamos a escuchar cosas distintas pero similares,
como si se nos entregaran versiones personales de la misma pesadilla, fragmentos de una verdad que la criatura sembraba como semillas podridas en nuestras conciencias para ver cuál germinaba más rápido, y en ese estado de tensión máxima Petrov nos llevó a una sala lateral que encontró. La sala tenía una forma cóncava, con espejos colocados estratégicamente en ángulos que multiplicaban las imágenes de quienes entraban, lo que al principio parecía una medida de observación o control rápidamente se convirtió en una trampa psicológica, porque apenas cruzamos el umbral sentimos que algo se alteraba, una sensación leve, un vértigo repentino, como si nuestras posiciones en el espacio se hubieran duplicado, nuestros reflejos tardaban unas décimas de segundo en imitarnos, y aunque parecían seguir nuestros movimientos, no se alineaban del todo con nuestras expresiones, había una leve discordancia, una sonrisa que duraba demasiado, un parpadeo que no ocurría cuando debía, un giro de cabeza que se completaba justo después del real, y lentamente empezamos a notar que los reflejos no éramos nosotros. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. El técnico lanzó una granada de fragmentación contra uno de los espejos y lo destrozó, pero el reflejo no se rompió con el vidrio, se quedó ahí un segundo más antes de desvanecerse con una mueca de dolor que ninguno de nosotros había hecho, y al mirar hacia los otros paneles descubrimos que nuestros dobles seguían allí, ahora completamente desincronizados, moviéndose por voluntad propia, mirándonos desde sus planos de existencia como si estuviéramos dentro de su mundo, como si ellos nos estuvieran observando realmente a nosotros y no al revés. Fue entonces cuando las luces fallaron de nuevo y la sala quedó en completa oscuridad, un momento que se hizo eterno, y al regresar la iluminación, no todos estábamos en la misma posición, Dragunov estaba ahora más cerca de la entrada, Petrov estaba de espaldas al espejo que él mismo había roto, y yo estaba en el centro, rodeado por los reflejos que ya no eran míos, que ahora tenían ojos completamente negros y sonrisas abiertas en exceso, bocas demasiado grandes, dientes que no terminaban nunca, gestos que no estaban hechos para ser vistos por humanos, y en ese momento escuchamos los golpes. No venían del techo ni de los muros, venían de dentro de los espejos, golpes secos, frenéticos, desesperados, como si las versiones que veíamos quisieran salir, como si sus cuerpos se empujaran contra la membrana que los mantenía atrapados, y cada golpe dejaba una mancha de escarcha en la superficie, como si la criatura usara el frío como arma, y cuando el rastreador se acercó a uno de los paneles y tocó la superficie con la mano abierta, el espejo absorbió sus dedos como un líquido viscoso, y no pudimos detenerlo a tiempo, su cuerpo fue succionado de forma parcial, solo hasta el codo, y antes de que lográramos arrancarlo, algo del otro lado tiró con una fuerza descomunal y el brazo desapareció por completo, junto con parte del hombro, pero no hubo líquido, no hubo grito, solo un sonido de succión hueca, y cuando logramos sacarlo de allí y derribamos ese panel con fuego concentrado, su expresión era la de alguien que acababa de ver el otro lado del universo y no era hermoso. Él cayó al suelo convulsionando y murmurando cosas que no logramos entender, su voz cambió de tono varias veces, como si compartiera la garganta con otra conciencia, mencionó palabras en ruso antiguo, en latín, en algo que se parecía al idioma evenki de Siberia, y luego solo repitió una frase una y otra vez con los ojos completamente en blanco, no son ellos, somos nosotros viéndonos desde afuera. La criatura no solo imitaba, aprendía y proyectaba, era un prisma, nos devolvía versiones peores de nosotros mismos y si nos dejábamos llevar, entonces perdíamos la conexión con la realidad, y seríamos reemplazados. Decidimos destruir la sala entera, arrojamos cargas contra las paredes y corrimos, no queríamos saber qué pasaba con los reflejos cuando el cristal se rompiera, escapamos por un pasillo secundario que descendía hacia lo que según los registros era la zona de energía auxiliar, una vieja subestación que podía darnos acceso manual al generador principal, y en ese pasillo finalmente vimos algo que no esperábamos, una figura humana, agachada en posición fetal, con el uniforme de la unidad fantasma. El rostro cubierto por una máscara antigas rota, sin insignias, sin distintivos, y sin moverse. Nos acercamos con armas alzadas y al remover la máscara, vimos el rostro de Smayenou, pero él había fallecido meses atrás, nos quedamos mirando su rostro sin saber si estábamos frente a un cadáver, una imitación o un anzuelo más en la red de trampas mentales que la criatura había tendido por todo el búnker, su cuerpo no mostraba signos de descomposición ni de violencia, estaba intacto, como si hubiera fallecido hacía segundos, pero lo que nos hizo perder por completo cualquier certeza fue el transmisor que sostenía entre las manos, un modelo idéntico al nuestro, activo, grabando en frecuencia codificada,
exactamente la misma frecuencia que usamos nosotros y que supuestamente era imposible de duplicar sin acceso directo al núcleo de emisión. El médico intentó apagarlo, pero el aparato le dio una descarga eléctrica que le quemó parte de los dedos, y entonces el operador cogió el equipo y lo conectó a su lector de datos portátiles. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Había grabaciones, cientos de horas de vídeo, de audio, de registros biométricos, todos con fecha posterior al inicio de la misión, pero con detalles que no podían ser reales, grabaciones de conversaciones que nunca tuvimos, imágenes de habitaciones que no habíamos visitado y que ni siquiera aparecían en los planos del búnker, archivos donde nosotros aparecíamos discutiendo, tomando decisiones, incluso durmiendo, y en una de ellas se nos veía observando este mismo cuerpo que teníamos frente a nosotros, pero en distinto orden, con el vivo, hablándonos, mirándonos a los ojos y diciendo que habíamos llegado demasiado tarde, que el núcleo ya estaba despierto. Cerré los ojos un segundo y sentí vértigo. La criatura no solo imitaba cuerpos, también imitaba eventos, fragmentos de tiempo, momentos específicos que podía plegar y desplegar como si estuviera escribiendo una historia nueva sobre la nuestra, borrando lo que quería y editando lo que no le servía, y ese transmisor era una prueba viva de ello, la caja negra de un avión que todavía no se había estrellado. Avanzamos hacia la subestación auxiliar por un pasillo que parecía menos corrompido, como si aún conservara parte de la estructura original, y al llegar encontramos un laboratorio intermedio conectado a la red eléctrica, un espacio pequeño repleto de tanques criogénicos, tubos de ensayo y estructuras de soporte vital vacías. Allí todo estaba limpio, ordenado, en perfecto estado, y eso fue lo más estremecedor, porque mientras todo el resto del búnker había sido invadido por esa masa orgánica y esa biología repugnante, aquí todo estaba estéril, como si la criatura evitara este lugar. Encontramos terminales operativas, con contraseñas primitivas que el técnico rompió en cuestión de minutos, y dentro de ellas hallamos los verdaderos archivos del proyecto SIME 13 y lo que vimos rompió la última barrera de lógica que nos quedaba, porque allí estaba la verdad, una serie de vídeos documentales internos donde los encargados del proyecto hablaban directamente a cámara describiendo los avances, los errores, los experimentos, y entre todas esas grabaciones había una, que no tenía audio ni fecha, una grabación muda que mostraba una celda completamente oscura y dentro de ella algo que no era humano ni animal, una sombra deforme que parecía cambiar de forma a cada segundo. Lo peor no fue verla moverse, lo peor fue cuando la cámara comenzó a temblar, como si lo que estaba dentro supiera que la estábamos viendo. Las siguientes entradas de texto describían lo que los científicos habían descubierto tras la recuperación del meteorito del Ártico en 1962, no solo era un fragmento de roca estelar, era un nido, un cascarón hueco que contenía una muestra biológica aún activa después de miles de años en el vacío, y cuando fue expuesto a la atmósfera terrestre, despertó, no de forma violenta, sino gradual, comenzó como un moho, luego como una red de conexiones nerviosas, después como tejido muscular que se formaba solo, y por último, como una masa pensante que se organizaba en base al miedo del observador. Al principio creyeron que era una forma primitiva, un organismo simple que imitaba por defensa, pero en cuanto la primera víctima falleció sin heridas, entendieron que lo que habían traído no era una criatura, era una idea, que se escribía a sí misma en la biología del huésped, que tomaba su forma no por necesidad sino por conveniencia, porque su estructura original era incompatible con nuestra percepción, y por eso usaba nuestros propios miedos, nuestros propios recuerdos, para existir. Y entonces comprendimos que cada vez que disparábamos, cada vez que gritábamos, cada vez que huíamos, le dábamos fuerza, nosotros éramos el combustible, y si no deteníamos el proceso en el núcleo, esa entidad se propagaría más allá del búnker. Decidimos movernos hacia el centro del complejo, al punto donde la cápsula del meteorito había sido colocada por primera vez, porque si allí se había iniciado la mutación, tal vez allí podríamos revertirla, o al menos sellarla de nuevo, pero antes de salir, el transmisor que llevábamos con nosotros comenzó a emitir una señal automática, una grabación en bucle con una voz distorsionada que al principio no comprendimos pero que poco a poco comenzó a sonar familiar. Era mi voz diciendo las mismas palabras que acababa de pensar, pero no las que había dicho, y algo dentro de mí se rompió. Justo entonces el técnico se volvió hacia el médico con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y el dedo en el gatillo de su rifle apuntándole al pecho con las venas marcadas en el cuello, y dijo: no es Petrou. Sabíamos que él no estaba bien desde hacía días, había comenzado a hablar solo,
a repetir nombres que ninguno de nosotros conocía y a mirar de reojo como si alguien estuviera caminando detrás de él todo el tiempo, pero esta vez había una intensidad en sus palabras que no podía ignorarse. Y sin darnos tiempo a reaccionar abrió fuego. El médico cayó hacia atrás con una expresión de sorpresa tan humana que me dolió más que el eco de las balas. Salté sobre el técnico derribándolo contra el suelo y sujetándole el fusil mientras gritaba que se calmara, que nadie era un impostor, pero sus ojos ya no eran suyos y empezó a decir que médico ya no vivía y lo habían reemplazado. Entonces comprendí que algo lo había poseído, lo neutralizamos entre los tres que quedábamos. El operador le aplicó un sedante y lo atamos con cable militar en una esquina de la sala mientras atendíamos a Petrov en el suelo, que por suerte no había recibido impacto directo en el corazón, al llevar el blindaje reforzado por debajo del uniforme. Ya no sabíamos qué creer, ahora cada uno de nosotros dudaba incluso de sus propios pensamientos y Dragunov comenzó a preguntarme en voz baja si yo recordaba lo que habíamos comido el primer día, cuál había sido la primera frase que dijo Korsakov al entrar al búnker, preguntas diseñadas para probar que seguía siendo yo. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Se activó una alarma del sistema de energía, algo que no debería ser posible porque el sistema central había sido declarado inoperativo según los documentos que encontramos, y sin embargo una puerta lateral se abrió sola con un sonido seco y el pasillo que se reveló detrás de ella no estaba en ningún plano. El operador propuso avanzar de inmediato, argumentando que si la criatura estaba tratando de alejarnos del centro tal vez ese era el camino correcto, pero yo no podía dejar al técnico. Así que dividimos. Dragunov y Petrov seguirían adelante mientras yo me quedaba con Korsakov. Me arrodillé frente a él y le hablé como a un hermano, y por un momento vi una chispa en sus ojos, algo que reconocí como humano, pero solo duró un segundo porque luego su rostro se torció en una mueca vacía, dejó caer la cabeza y comenzó a convulsionar mientras la piel de su rostro se agrietaba como si algo debajo tratara de salir, y entonces supe que ya no quedaba nada de él. Apunté el arma y disparé una sola vez, y corrí por el pasillo recién abierto mientras el eco de mis propios pasos rebotaba como disparos lejanos en las paredes de metal. El aire se volvía más denso con cada metro y la niebla parecía acumularse no como vapor sino como un ente vivo. El túnel descendía en espiral y cada giro revelaba nuevas líneas de carne incrustada en los muros. Vi al operador y al médico unos metros por delante de mí avanzando en silencio. El túnel nos llevó a una compuerta sellada manualmente con una palanca de doble seguridad marcada con símbolos extraños dibujados a mano, y al girar el mecanismo un chorro de aire caliente nos golpeó el rostro, y al otro lado la sala del núcleo se reveló como algo salido de una visión febril, una cúpula enorme sin simetría clara hecha de materiales que no conocíamos, tubos que subían y bajaban como miembros retorcidos y una luz blanca flotando en el centro, un resplandor suspendido en el aire que no tenía fuente ni dirección y que dolía mirarlo. Allí en medio de esa aberración había una estructura que reconocimos al instante, la cápsula criogénica original, el corazón del proyecto SIME 13, el lugar donde todo había comenzado, pero ya no estaba sellada, ahora estaba abierta, rota desde dentro con los bordes derretidos como si la sustancia en su interior hubiese generado tanto calor que fundió la propia jaula, y lo que quedaba en su interior era una silueta humanoide agazapada de espaldas hacia nosotros con la piel completamente traslúcida, como si su forma aún estuviera en fase de construcción. En cuanto dimos un paso al frente se giró lentamente revelando un rostro compuesto por los fragmentos de todos los que habíamos perdido: ojos de Korsakov, mejillas de Vasiliev, boca de Smayenov y una voz que sonaba a todos nosotros al mismo tiempo. Nos dijo que no estábamos luchando contra un error sino contra una evolución que no buscaba destruirnos sino absorbernos para hacernos parte de un nuevo orden de conciencia, un orden donde el individuo no importa, donde los recuerdos son compartidos y el dolor deja de existir porque ya no hay distinción entre uno y otro. Dijo que la contención era una mentira inventada por el miedo, que la criatura no había escapado sino despertado y que nosotros éramos el siguiente paso si tan solo dejábamos de resistir. Disparé sin pensarlo, vacié medio cargador en un cuerpo que apenas reaccionó y se deshizo en una nube de carne líquida que se replegó por las paredes del núcleo y se alzó en forma de espiral elevándose hacia el techo mientras la sala temblaba y la temperatura subía de golpe como si hubiéramos activado un sistema de defensa. El médico gritó que había un panel manual de emergencia al fondo, un sistema rudimentario de reinicio criogénico que podía forzar una cadena de enfriamiento absoluto capaz de congelar toda la estructura desde dentro.
Pero requería activación directa y había que mantenerlo pulsado al menos 2 minutos mientras la presión térmica se elevaba. Dragunov se adelantó y tomó posición junto al panel y comenzó a operar el sistema mientras yo cubría el perímetro con el fusil levantado y Petrov corrió a conectar los conductos de nitrógeno y fue la última vez que lo vi, porque mientras lo hacía el núcleo reaccionó emitiendo una onda de sonido puro, un aullido grave y nos hizo ver nuestras peores pesadillas proyectadas en el aire, como si fueran hologramas cargados de dolor y culpa. La criatura intentaba detenernos con lo único que le quedaba, con nuestra propia historia, y supe que no podía ceder, que si miraba esos recuerdos demasiado tiempo sería arrastrado hacia dentro de ellos y perdería lo que quedaba de mí, así que disparé sin ver y grité sin pensar y sentí como el aire se volvía hielo a mi alrededor, porque la secuencia había comenzado y la sala entera se cubrió de escarcha blanca pura. La criatura gritó esta vez con voz propia, un sonido tan desesperado y tan lleno de rabia que por un segundo pensé que éramos los villanos, que estábamos acabando con algo que solo quería vivir, pero luego recordé los rostros, las imitaciones, los cuerpos descompuestos, los ojos falsos, las voces robadas y supe que no era verdad. El sistema llegó a su punto crítico y el operador gritó que ya no podía soltar la palanca, que el protocolo no permitía interrumpir la secuencia y alguien debía quedarse a mantener el flujo o todo se cancelaría y la criatura tendría tiempo de adaptarse. Y entonces me miró, sonrió y dijo que lo único que lamentaba era no haber conocido a su hija. Me lanzó hacia afuera del recinto justo cuando las compuertas comenzaron a cerrarse. Vi su cuerpo congelarse mientras aún sujetaba la palanca con una expresión tranquila y la criatura se disolvía en fragmentos flotantes que caían como ceniza invertida hacia el suelo, atrapada dentro del hielo absoluto. Me arrastré por el pasillo con el cuerpo entumecido por el frío que salía del núcleo, los bordes de mis guantes estaban congelados y sentía que mis huesos vibraban al ritmo del enfriamiento total que había dejado atrás. El sistema de autoconservación del búnker se había activado en paralelo con el protocolo de enfriamiento y las compuertas comenzaron a cerrarse. Debía salir antes de quedar atrapado. Las compuertas se abrieron con un quejido mecánico y la nieve entró como una bendición. Caí de rodillas sobre el hielo jadeando y me desmayé. Desperté en una sala blanca con las luces encendidas y por un instante pensé que aún estaba dentro del núcleo. La puerta se abrió con un zumbido hidráulico y entraron 2 hombres con trajes presurizados y visores negros cargando una carpeta sellada con una sola palabra escrita en cirílico: neutralización. Uno de ellos se sentó frente a mí y habló sin emoción. Me dijo que la misión Cima 13 nunca había existido, que la instalación en Kambarka había sido destruida durante un derrumbe geológico. Me señaló una línea en blanco junto a mi nombre y dejó una pluma sobre la mesa. Firmé. No por cobardía sino porque comprendí que si quería hablar algún día tendría que salir de allí. Me mandaron a casa no sin antes advertirme de las consecuencias que tendría si hablaba. Ya no soy el mismo, una parte de mí se quedó en el búnker junto a mis compañeros, pero a veces me sorprenden recuerdos que no viví. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.